Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy hablaremos acerca de la nueva propuesta de reforma tributaria que ha elaborado el gobierno del nuevo presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. En esta reforma se tocan más propuestas, además de la que vamos a ver el día de hoy, acerca de los impuestos que gravan a las bebidas azucaradas y a todos los alimentos ultraprocesados. Aquí vamos a tener dos miradas acerca de esta nueva propuesta. Vamos a tener la mirada económica y fiscal y la mirada que tenemos desde la nutrición y la salud. Kelly, buenas noches, ¿qué tal el tema de hoy? Hola Mateo, muy buenas noches profesor. Saludamos a todos nuestros televidentes. El tema súper importante. Y para la mirada fiscal y económica tenemos al profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración. Él es Enrique Jorge Ágreda Moreno, que también es director del Observatorio Fiscal de esta misma facultad. Es contador público, abogado, especialista en impuestos, magíster en administración de la Universidad del Valle y también de la Universidad Libre. Profesor, bienvenido a TV Salud. Bueno, Mateo y Jenny, mucho gusto pues por estar aquí, por la invitación. Realmente creo que la Universidad del Valle debe en particular pronunciarse sobre estos acontecimientos, especialmente la Facultad de Salud. Y en unión con la Facultad de Administración estamos para eso, para dar algunas claridades, algunas orientaciones que le permitan a la comunidad entender un poco el proceso de la reforma tributaria. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Y también entonces tenemos vía web, nos acompaña el profesor José María Satizábal Soto, quien es profesor de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud y jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas. El doctor Satizábal, él es médico y cirujano egresado de la Universidad del Valle y también tiene un pregrado como licenciado en Biología y Química de la Universidad de Caldas. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle. Mi nombre es José María Satizábal Soto, soy profesor titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y director del Grupo de Investigación de Enfermedades Congénitas del Metabolismo, categoría A de Colciencias. Bueno, y damos entonces inicio a este programa con nuestra primera sesión, que es el Vox Pop, en donde algunos integrantes de la comunidad universitaria de la sede de San Fernando nos compartieron sus opiniones acerca de esta reforma tributaria, de los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Vamos a ver nuestro Vox Pop. Como buenos colombianos que somos, al inicio vamos a hacer todo el alboroto como de que todo está súper costoso, pero a la final, independientemente del precio que sea, siempre vamos a tratar de conseguir el producto que queramos porque es lo que nos gusta. Considero que es una buena estrategia que de forma indirecta puede que ayude a la salud de los colombianos, así como en otros países han utilizado estrategias de quitar dibujos animados de ciertos alimentos azucarados como cereales y que a largo plazo pudo ayudar a estos países a bajar el índice de ya sea obesidad y de azúcar. Pues realmente yo creo que se van a seguir consumiendo, pero pues se puede retribuir monetariamente a, no sé, un regreso a proyectos que se puedan utilizar con estos nuevos precios o, no sé, extras que se van a implementar en estos alimentos ultraprocesados y pues bebidas azucaradas. Eso que sí, hace una medida que la han tomado otros países y ha dado resultados y pues eso genera la iniciativa de que algunas empresas pues hagan bebidas con menos contenido de azúcar, que pues apoya y ayuda positivamente a la salud de los colombianos. Pues yo creería que, como el dicho popular de el que le gusta le sabe, yo creo que seguirían pagando ya si le suban muchísimo, porque es como a los fumadores, los cigarrillos así les suban y le suban el precio de los cigarrillos, ellos por su vicio seguirán pues pagando así sea lo necesario, o como los bebedores de cerveza. Bueno, al gravar el consumo de bebidas azucaradas, lo que va a hacer el gobierno es desincentivar el consumo de tales. En ese sentido, pues considero que sí va a contribuir a que se deje a un lado el consumo de bebidas azucaradas, pero es necesario desde otros espacios educativos aprovechar
y educar a las personas para que consuman otros tipos de proteínas, otros tipos de fuentes de carbohidratos. Y estas fueron las opiniones de algunos integrantes de la comunidad de San Fernando sobre este nuevo proyecto, esta nueva propuesta de reforma tributaria. Profesor Ágreda, para darnos un contexto, háblenos acerca de qué significan este tipo de nuevos impuestos y la introducción acerca de cómo sería. Bueno, Mateo y Kelly, a los televidentes, lo primero es, y es un asunto que me parece que va más allá de la sola reforma tributaria, y es cómo leer la reforma tributaria. El primer elemento que creo que todos tenemos que tener claro es que nosotros somos un Estado social de derecho. La primera norma a la que tenemos que, digamos, de alguna manera estar sometidos, obedecer y conocer es la Constitución política. Entonces la lectura en voz, en clave de Constitución política es muy importante. Hay un solo deber tal vez importante que tienen que cumplir los ciudadanos en Colombia, que es el de tributar con las cargas del Estado. Y además de eso, el hecho que tengamos un documento, un texto de reforma tributaria, no significa que se hace de cualquier manera. Primero, hay una potestad del legislador. Esa potestad está limitada también. Los límites de la potestad legislativa del Congreso está en la misma Constitución. Hay que reconocer los principios rectores, tanto constitucionales como del sistema tributario. Y esa es la clave de lectura. Además de eso, es muy importante reconocer la participación que tienen los ciudadanos en la construcción colectiva de este tipo de tributos. Otra cosa, no solamente lo dice la Constitución colombiana, lo dice, por ejemplo, la Constitución española. Establece que los tributos, además de recaudarse para satisfacer la necesidad del Estado, además de eso, cumplen otro tipo de funciones de política. Y por ejemplo, el tema que vamos a hablar ahora es uno que va en esa dirección. No solamente se trata de recaudar unos impuestos, sino además de eso, de construir, digamos así, unos tipos de comportamientos. Eso se llama, en términos jurídicos, llama la extrafiscalidad. La extrafiscalidad lo que pretende en principio hacer, y eso lo han hecho muchos países en el mundo, es tratar de resolver o tratar de mitigar lo que se llama en la economía externalidades negativas. Entonces, por ejemplo, una externalidad negativa de las comidas, de las bebidas azucaradas, de los alimentos ultraprocesados, está direccionado con la salud. Y cuando va eso a la salud, entonces también afecta desde el punto de vista del costo del Estado en mantener un sistema de salud que además de eso es un derecho. Entonces, la primera línea que yo quisiera trazar y que espero pues que todos nosotros, los ciudadanos en general, tengamos de presente, es que reconocer la Constitución es el primer apartado para poder hacer la discusión. Además de ello y además del propósito que tiene este tipo de tributación, que es de resolver, como les decía ahora, unas externalidades negativas, también tiene un propósito a largo plazo, es poder sostener o poder satisfacer unos elementos sustanciales en la Constitución política que son los derechos fundamentales. Entonces llega un momento en que tenemos que elegir, un momento en que tenemos que colocar en una balanza dos tipos de situaciones. Uno, la salud, y además la salud es un derecho. La vida, que es un derecho constitucional, frente, por ejemplo, a unas ciertas prácticas alimenticias que lógicamente ahora que sigamos conversando, pues trataremos de hacer unos planteamientos más allá de lo jurídico también, un poco que tenga que ver con lo económico, con lo social, lo que afecta realmente a las comunidades y a los sectores productivos. Creo que esa es la primera entrada, Mateo y Kevin, para que, no sé, los ciudadanos podamos como apreciar en otro lenguaje, no solamente en el lenguaje básico de que la vida tiene azúcar o que eso contamina al cuerpo o simplemente que se afecta el salchichón,
ir más allá un poco de eso y leerlo realmente. Y creo que si la ciudadanía logramos todos acercarnos un poco a la Constitución política y leerlo desde esa perspectiva, podemos seguramente, por lo menos podemos hacer un diálogo. Claro, y esa es la ganancia. Es importante que nosotros y los ciudadanos aprendamos a ver cómo estas leyes y todos estos derechos y deberes salen de nuestra Constitución política, y que es importante entonces ver que desde ahí surgen todo lo que va a regir lo que hacemos como colombianos. Sí, y el profesor mencionó lo que es la salud y mencionó también los comportamientos. Entonces yo traigo esas palabras y le pregunto al profesor Satizábal cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo el consumo de este tipo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Sí, muy buena pregunta y hay que clarificarla muy bien. Y para poderla clarificar es necesario primero que todo referirme a qué es el metabolismo. Todas las personas estamos formados por células y dentro de esas células se llevan a cabo una serie de reacciones bioquímicas que son las que dan cuenta de las funciones de los seres vivos. O sea que nosotros funcionamos gracias al metabolismo. Este metabolismo incluye metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de ácidos nucleicos, que es lo que nosotros consumimos en la dieta. Nosotros garantizamos el metabolismo con la alimentación. Pero obviamente el metabolismo es un sistema controlado, que tiene obviamente unos mecanismos enzimáticos de control, dado que si consumimos mayor cantidad de uno de estos alimentos, pues ya el metabolismo se va a alterar y va a tener que empezar a realizar otras rutas diferentes que pueden conllevar a patologías. Bueno, doctor Satizábal, muchas gracias. Vimos ya el área de la salud, pero cuéntenos, profesor Ágreda, ¿qué impacto va a tener esta reforma tributaria al bolsillo de los colombianos? Bueno, digamos, pensemos en dos tipos de impactos. El impacto que tiene que ver con lo que decía ahorita de la extrafiscalidad, el impacto en las personas. En la extrafiscalidad, la idea del impacto social es reducir, digamos, las tasas de afectación en la salud y en consecuencia reducir los costos de sostener un sistema de salud. Sería un costo, digamos, que además de eso no es el costo del gobierno, no es el costo del Estado, es el costo social. Entonces no solamente cuando uno habla de cuánto cuesta, hay que pensar el costo unido los dos elementos. En tanto se reduzca los costos sociales necesarios, seguramente tendremos una mejor calidad de vida, y eso mirado desde el punto de vista de la balanza, digamos, del Estado como tal. Ahora, mirado desde la persona, de la perspectiva de las personas, pues lógicamente como ha venido existiendo, digamos, una costumbre tradicional de tomar bebidas las gaseosas y también tomar una cantidad de alimentos ultraprocesados, seguramente esto va a impactar. A ver, ¿cómo medir eso? Entonces, para medirlo hay varios métodos. Uno de ellos es ver en qué tanto se graba las bebidas azucaradas, por ejemplo. Entonces, el proyecto de reforma establece por gramos por milímetro de bebida, de líquido. Entonces, por ejemplo, la tabla que está prevista es que menos de 4 gramos sobre cada 100 mililitros, entonces la tarifa es cero. Entonces, a medida que yo aumento la cantidad de gramos de esa bebida que yo consumo, en consecuencia, lógicamente tendrá mayor costo. Entonces, por ejemplo, el segundo nivel, eso es progresivo, a mayor cantidad de gramos de azúcar, digamos, por mililitro del líquido. Entonces tendríamos a más de 4 hasta 8 gramos, tendríamos una tasa de 18 pesos. Y si supera ese umbral de los 8 gramos, la tasa el valor a pagar sería de 35 pesos. Entonces, ¿eso qué significa? Lógicamente que va a generar un efecto en la economía. La segunda cosa es los ultraprocesados. Lo que está previsto es que la tarifa sea del 10% sobre el valor o el costo de ese bien. Entonces ahí hay un elemento, o sea, ¿cómo medirlo? Pues tocará indicar la cantidad de productos que cada uno consume
por la tasa, digamos, que se ha previsto que se tenga planteada. Y además de ello, digamos que el consumidor final casi que no lo va a percibir, porque esto va a estar en la cadena de la tributación, va a estar en cabeza del productor o del importador. Profesor, usted nos hablaba de bebidas azucaradas como gaseosas, unos jugos o bebidas energizantes, alimentos ultraprocesados específicamente, ¿qué son? Y nos puede dar algún ejemplo de pues, esto, cómo afecta realmente pues, al bolsillo del consumidor. Digamos que eso en términos genéricos es lo que llama la comida chatarra. Pues ahí por ejemplo, hay una cantidad la lista. Cuando se habla de esos tributos, que es el impuesto al consumo sobre ese tipo de bienes, esos tienen unas partidas arancelarias. Entonces, dentro de las partidas arancelarias, pues se van a ir ubicando una serie de productos que van a ser objeto del gravamen. Otros incluso ya están de hecho por el solo no producir efectos en la canasta familiar se excluyen de la tributación. Por ejemplo, y lo dice también el mismo proyecto, ¿no? No hacen parte, por ejemplo, del conjunto de bebidas azucaradas sujeto al impuesto los derivados lácteos, las fórmulas infantiles, los medicamentos con azúcares adicionados, los productos usados como terapia nutricional y las soluciones de electrolitos diseñadas para la hidratación. O sea que no es el cúmulo, ¿no? Sino que hay una cantidad, una serie de productos que tienen unas partidas arancelarias. Y otras de ellas, a pesar de que en el sentido de la partida podría estar grabado, por efectos de lo que pueda producir en la canasta familiar o en la misma salud de las personas, pues son excluidos o exentos de ese tributo. Claro, no todos entonces los alimentos se van a ver como incluidos en esta reforma. Bien lo decía usted, alimentos como comida chatarra, el mecato, y todo este tipo pues, de productos que tienen un alto tipo de grasas o calorías que también afectan a nuestra salud. Claro. Pero profesor, hemos estado hablando de los efectos en el bolsillo de los colombianos, pero entonces los efectos en la cadena o en las empresas de producción y de servicios que venden estos productos, ¿cómo se ven afectados? Bueno, en principio la calidad de un tributo, digamos, debe ser general, debía no hacer ningún tipo de distinción entre los sujetos para que pudiera tener, digamos, un principio muy importante tributario que es el principio de la eficiencia. O sea, en la medida que se vaya sectorizando más y creando mucho más, digamos, graduaciones en el tributo, se puede volver más complejo el control de ello. Pero en principio, en general, el tributo aplica para todo y para todos. Pero ya escuchamos, pues estos días escuché al ministro de Hacienda, que ya escuchando pues a la población y los efectos que pueda producir, ya se está pensando en que ciertos productores en la cadena productiva no hagan parte, digamos así, como sujetos activos del tributo. Sujetos pasivos, sí, pasivos del tributo. Y la idea es, de alguna forma, oír pues las voces de la gente más afectada, o sea, de la cadena, los menos económicamente pudientes, para que en esa franja no sean sometidos al gravamen. Digamos, eso está en principio en discusión. Y según lo que he escuchado pues, del ministro de Hacienda, la pretensión es eso, o sea, crear una especie de sectores de tal forma que a cierto nivel, digamos así, de generación de ingresos, pues tengan o no tengan el gravamen. Claro, profesor, porque esto afecta, así sea directa o indirectamente, a toda una cadena de servicio, de producción, porque podemos poner un ejemplo en alguna aquí en el Valle, que tenemos los ingenios de caña de azúcar, que es lo que le provee pues, el dulzurante a las gaseosas. Tenemos toda una planta donde puede haber de transportes, empleados, también salud, donde se agrupan varias empresas, se agrupan varias y distintos servicios que se van a ver como disminuidos. Pongamos un ejemplo, esto va a traer de que disminuya el consumo de bebidas azucaradas un 20%. Entonces se va a tener que
recortar el personal, se va a tener que dejar de pagar ciertos servicios para que sea esto rentable. ¿No se va a ver muy afectado este tipo de cadenas? O sea, siempre que exista una medida que tienda a modificar algún comportamiento, pues no va a ser fácil. En mi planteamiento personal es que el ser humano no cambia de un día para otro. El ser humano necesita un proceso de transición. Entonces, por el hecho de que salga esta tributación y si se aprueba tal como está concebida, pues de pronto no cambia los hábitos de las personas y de pronto genera una afectación mayor en su economía personal. Puede que produzca el efecto que se espera que produzcan este tipo de tributos, que se reduzca el consumo, pero que genere incentive otro tipo de consumo de productos alternos. Ahí lo que creo yo que tiene que ir acompañado es no solamente la política fiscal, sino una política alimentaria. Porque si no le ofrecemos a la comunidad el sustituto, si no damos la alternativa con el solo hecho de imponer la tributación sobre, por ejemplo, el caso que estamos hablando, sobre ese tipo de alimentos que son en general de consumo masivo. Entonces, al no haber una alternativa, de pronto la gente incluso psicológicamente pensará o tendrá concebido que su economía va a ser fuertemente afectada y que sus hábitos no van a cambiar significativamente. Entonces, incluso puede producirse efectos que son nocivos para el efecto tributario, o sea, en la medida que yo instauro algún tributo que sea muy oneroso y que no genere una alternativa para resolver, digamos, el dilema que se me presenta, se pueden producir efectos como la evasión y la elusión de impuestos. Y eso es otro costo adicional para el Estado, porque tenía que tratar de implementar programas de control superiores. Y la idea, incluso con estos tributos mismos, es evitar en lo posible, y es el principio de eficiencia, no podemos usar una cantidad de recursos para recaudar una mínima cantidad y no producir el efecto que es los cambios de hábitos en la población. Claro, profesor, es indispensable entonces también buscar la alternativa para que no ocurra esto. Pero ahora le preguntamos al profesor Satizábal, esta medida, al uno dejar de consumir este tipo de alimentos, ¿qué tipo de enfermedades va a reducir en la población? ¿Y cómo esto va a servir para la salud de los colombianos? Del consumo excesivo de azúcares y de grasas, sobre todo grasas saturadas, como ya digo, se altera el metabolismo y vamos a conllevar a una enfermedad que se llama síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es un complejo de enfermedades en donde están involucradas la diabetes, la obesidad y la arteriosclerosis, que son los factores de riesgo más importantes para uno enfermarse y obviamente son la primera causa de muerte a nivel mundial. Acabamos de escuchar lo que nos dice el profesor Satizábal respecto a las enfermedades que podríamos entonces reducir si reducimos también, valga la redundancia, este tipo de alimentación. Profesor Ágreda, le pregunto acerca del nivel fiscal, ¿cómo se va a reducir y qué impacto fiscal como tal va a tener estas medidas? Bueno, la pretensión en el proyecto de reforma es que sobre este tipo de tributos ya exista un recaudo de 2.11 billones. Esa es la pretensión, pero yo mismo lo dice el ministro de Hacienda y pues desde el punto de vista teórico de la tributación uno creería que el supuesto no es recoger una cantidad de recursos, sino que el supuesto está en poder modificar ciertos comportamientos que al reducir, digamos, la afectación en la salud de la población, se reproduzca eso en una reducción de los costos del sistema de salud. Digamos, en general produciría un efecto, digamos, cualitativamente superior al solo hecho de establecer el monto del recaudo. Eso sería como el planteamiento sobre el costo fiscal que tendría esta reforma y estos impuestos particulares. ¿Y esto no tardaría muchos años para cambiar los hábitos alimenticios de un país como Colombia?
Lógicamente, por ejemplo, ahorita escuchando al profesor Satizábal, lo que el profesor dice ya está aprobado. O sea, es más, en la motivación del proyecto de reforma está escrito. Hay estudios de la ONU. Es más, en FEDesarrollo, hace poco, en el año 2021, se produjo un artículo de un estudio que hicieron para FEDesarrollo, en el cual casi que se recomendaba este tipo de tributación. Y se medía exactamente eso, ¿no? Digamos, se colocaba, digamos, se sopesaba pues, los efectos que puede tener en la salud respecto a los efectos o el costo que puede tener para toda la población y para el mismo sistema de salud y para las personas en particular. O sea que ahora, ¿cuándo cambiamos las costumbres? Y ahorita alguien decía sobre el tema de los jóvenes que estaban opinando, decían el tema, por ejemplo, él decía que el que le sabe, ¿cómo es? El que le gusta, le sabe. El que le gusta, le sabe. Digamos que son expresiones que son, pues, yo respeto pues, todas las opiniones, pero eso se trata, ¿no? Se trata de ir modificando ciertos comportamientos. De hecho, el tabaco está grabado y la gente sigue fumando. Las bebidas tienen unos costos altos para el que bebe, pero los seguimos tomando. Y digamos, la preocupación que se puede producir es que sigamos recaudando y la gente siga consumiendo. Ese sería pues el peor escenario, ¿no? Es el que creo yo, y además que cree también, digamos, el proyecto de reforma, es que es el peor escenario, que no llegar a ese, que llegar es al mejor, que es que Colombia tenga una población con una vida digna, calificada, una vida mejor, donde la salud, digamos, se permita a la población tener pues una mejor proyección de vida. Claro que sí, yo pienso que también es como lo que usted decía, profesor, de educación, porque uniendo lo que Mateo dice acerca de lo que nuestros hábitos alimenticios, yo por ejemplo, los niños que conozco en sus casas, las mamás les dan desde chiquitos la papilla, todo lo preparan con frutas y verduras, pero pues es imposible tenerlos o contenerlos para que no consuman este tipo de alimentos, porque cuando empiezan a salir al jardín o en la fiesta infantil, pues entonces ya pueden entonces consumirlos. Claro, es lo más fácil también, o sea, claro, uno empacarle a su niño o a su sobrinito sus juguitos, sus papitas y ya, porque ya todo viene empacado. Claro, también entonces, exacto, entonces en ese sentido yo le pregunto al profesor Satizábal, ¿cuál es el impacto en los niños de consumir este tipo de alimentos desde pues, tempranas edades y pues también entonces a largo plazo? Precisamente el niño, hay que clarificarlo también, el niño no es un adulto pequeño, el niño es un niño que está en la etapa de crecimiento y formación. Y obviamente si vamos a alterar desde edades tan pequeñas, tan tempranas, el metabolismo, pues estas enfermedades se van a instaurar mucho más rápidamente en ellos y cuando lleguen a la etapa de adultos, pues ya van a estar con varios años de sufrir esta enfermedad, sufriendo obviamente todos los daños concomitantes que las enfermedades tienen. Es un problema mundial, el problema de la obesidad infantil, el problema de la diabetes juvenil. Es un problema mundial que obviamente todas las instituciones de salud, las organizaciones de salud, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, quieren combatir. Y la forma de combatirla es precisamente que los niños consuman una dieta balanceada. Dieta no es aguantar hambre, sino comer lo que uno necesita y lo que uno tiene que comer y comer sustancias o alimentos que no les causen daño. Bueno, este fue el doctor Satizábal hablándonos también pues, de la importancia de que los niños tengan una buena alimentación y no tengamos que desde chiquitos acostumbrándolos a comer este tipo de bebidas azucaradas como gaseosas y jugos y papitas y mecato. Bueno, pero Kelly, el programa se me pasó súper rápido, ya hemos llegado al fin, nos va a tocar hacer otro programa para que podamos escuchar toda la importancia que tiene este tema, no solamente en el bolsillo de los colombianos, sino en la salud. Claro que sí, entonces vamos a continuar
con este tema tan importante y tan actual en nuestro próximo programa? Bueno, afortunadamente el tema tributario nunca tiene fin, o sea que pueden ser varios programas del tema y nunca alcanzaremos a llegar a al fin. Así es, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos en el próximo, dentro de 8 días, miércoles 7:30 p.m. por el canal Univalle TV.